Saludos cordiales, una renovada alegría volver a estar con todos ustedes con un nuevo programa, Camino de Santidad. Como sabemos, este programa tiene por objetivo hablar de la vida de un gran sacerdote paraguayo, un santo sacerdote, el padre Julio César Duarte Ortellado, hoy siervo de Dios. Él está en un proceso de canonización y nosotros tenemos la inmensa alegría de hablar acerca de su vida. Un sacerdote ejemplar que se entregó completamente a su feligresía. Agradecemos a Dios por darnos esta nueva oportunidad y pedimos a Él, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, nuestra Madre grande, y el auxilio del Padre Julio César, el siervo de Dios, para que podamos difundir un buen programa, por encima de todas las cosas, un programa de un contenido espiritual que nos pueda ayudar para estar más cerca de nuestro Creador. Y vamos a elevar esta oración pidiendo por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en el programa anterior estuvimos hablando de la programación, la intención de hacer una visita al Cerro San José, que está ubicado en la ciudad de Ubicuí, justamente porque en aquel cerro el padre Julio César Duarte Ortellado, a pedido de los vecinos, se había subido con una cruz de madera, colocó esa cruz en la punta de aquel cerro ante el pedido de los vecinos. Y bueno, voy a dar lectura, vamos a ver también las imágenes del Cerro San José. El Cerro San José es un cerro hermosísimo. Vamos a ayudar, acá con la ayuda de nuestro camarógrafo, vamos a estar viendo imágenes del Cerro San José. Y también ahora vamos a referirnos brevemente acerca de ese testimonio que está escrito acá en el libro que habla acerca de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, y dice así: testimonio de la señorita Marucha Alvarenga, del pueblo de Ubicuí, la vida del reverendo padre Julio César Duarte Ortellado, cura párroco de Ubicuí. El padre Julio, dice acá el testimonio, era un hombre de mucha oración. Un día vinieron unas personas que vivían en la cercanía del Cerro Tatucuá de Ubicuí, ahora se llama Cerro San José, a decirle al padre Julio que el Cerro Tatucuá se va a hundir, porque se formó una gran grieta muy profunda en el medio. Ellos estaban con mucho miedo de que algo grave iba a ocurrir si se hundía o se derrumbaba.
pues estaban en peligro sus hogares y sus animales. El padre Julio, al escuchar lo que dijeron estas buenas gentes, les acompañó inmediatamente hasta el lugar. Él iba meditando y en oración llegó frente al cerro. Se arrodilló y comenzó a orar juntamente con las personas que lo acompañaban. Luego, él siguió orando solo. Bendijo el lugar con el nombre de Cerro San José. Al llegar al pueblo hizo una gran cruz de madera para llevar y ubicar en la parte más alta del cerro. Llevó en procesión. Le acompañaron varias personas rezando el Santo Rosario. Él mismo llevó la cruz sobre su hombro, turnándose con otros hombres. Por lo visto que era pesada la cruz, no era una cruz tan liviana lo que llevó el padre Julio, porque se iban turnando, dice, con otros vecinos. Así llegaron hasta el cerro el padre Julio junto con otro hombre que alzó la cruz en la cima del cerro y lo dejó allí clavado. Él dijo bromeando: el que llega a subir hasta la cruz ya tiene ganada su salvación, porque fue muy difícil llegar hasta allí. Las buenas gentes, recordando lo que dijo el padre Julio sobre la salvación, o por la misma devoción que profesan a la cruz, y en vista de que el cerro no se derrumbó ni se hundió, siempre sigue en igual posición. Desde hace varios años van a rezar allí. Pasaron los años y la cruz se cayó en pedazos. Los lugareños hicieron otra cruz en el mismo lugar que la anterior. Ya no la llevaron en procesión. Siempre llegan personas a rezar frente a la cruz, como lo hacían antes cuando vivía el padre Julio. Este es un testimonio de fecha 4 de julio de 1999. Es muy interesante conocer la historia del Cerro San José, porque es un cerro que está rodeado de algunos misterios. Por eso que los pobladores tenían miedo de que el cerro se hundiera o se derrumbara. Este cerro tiene 565 metros. Yo justamente estuve investigando un poco en internet acerca del Cerro San José. Y la verdad es que no pudimos irnos. El viernes estaba previsto, pero no nos pudimos ir porque había dificultades con el clima. Justamente este con la incendio y coja hoy la recomendación ponos a guaña se treila o capes a ponos ya por la ejercicio al aire libre. Entonces para Ignacio Sereno y teléfono ves ahí seña suspendena porque hoy pronóstico que tajaina viernes pues arebe a ver ya y mi imagine se puede juega caro a la tatati a veija la recomendación ponos ya por la ejercicio al aire libre. Bueno a la cerro ya yupi aguango tu chala ejercicio y 565 metros hueco la cerro. Entonces, upei sarupi, oye suspende y la misa hoy como a jueves viernes, juaco viernes a jueves, pero oye en Boazá para el sábado, para el día sábado, pero a poner meta, a ver y catuje teilla, ay no, porque es interesante juaco cerro. El sábado 5 de octubre. Primer sábado de octubre en horas de la mañana. A las 6 de la mañana vamos a salir del frente de la iglesia de Ibicuí y aproximadamente a las 9 de la mañana el padre Ignacio Espínola, el cura párroco de la parroquia San José Esposo de Ibicuí,
va a celebrar una misa en honor al siervo de Dios, al padre Julio César Duarte Ortellado, en la cima del Cerro San José. Estamos la gente de preparaina, especialmente los vecinos, los lugareños, porque la población la oicoa anguipia pecerro y había sido. Entonces, ya güero Jorge Treína, coaco actividad y ya pota, no sé, vitigina con anitepe mene con baixarupipa. Antes país Julio permitita con sus ruegos, y ande ya o facilitata la trabajo y ya yupita ve 565 metros. Ya jata de cena. Entonces, ya invita a Paitentero, vea, especialmente a los jóvenes. Le invitamos a los jóvenes fundamentalmente para que nos acompañen el 5, sábado 5 de octubre, hasta el Cerro San José de Uicuí. Bueno, llegamos al primer bloque y en breve vamos a ir hablando acerca de esta actividad. Estamos de vuelta, segundo bloque. Bueno, vamos a ir hablando del Cerro San José. ¿Por qué los vecinos tenían miedo de que el Cerro San José se pudiera hundir o derrumbar? Y este Cerro San José tiene una historia. Es un cerro con mucho misterio. Si hay que internet, vea, lea, mañana y miese. Había sido año 1872 para el francés. O investiga la Cerro San José, porque el Cerro San José tiene la forma de una pirámide. Pirámide. Entonces, ahí los geólogos paraguayos afirman de que este Cerro San José antiguamente era un volcán. Por eso lo que los vecinos veían que en el medio se estaba hundiendo. No era un antojo nada más los vecinos. Lo que algunas cosas tenía este Cerro San José. Y vinieron investigadores europeos que también calculaban de que este podría haber sido una antigua pirámide, porque el Cerro San José tiene la forma de una pirámide. Entonces, es un cerro que se está estudiando por geólogos. Hay gente que viene de Europa a investigar, hay gente que suben, que escalan el Cerro San José. El Cerro San José es una belleza. Ahí en la foto que ustedes están viendo, y por ahí trae el Cerro San José. Entonces, PAP Cerro, Oyupí, y Julio César, y Curuzú de madera, y Lómore, y Ari, y Curuzú, justamente cumplían con el deseo y el pedido de los vecinos. Oyupí, Upebe, Oñembo, Oyala y Curuzú, Bebe, Beguate, Uperie, Doicoimba, Ebete, la Cerro, Oí, Hendai Sheite, Majera Tatucua, Jacoana, Paí, Ombojera Sube, le bendijo, Paí Julio, Ombojera Sube, Cerro San José. Bueno, vean ya completa y mía, guarañan de historia del cerro y catuagüenza, Yarecóbete y mayor conocimiento, coaco historia del Cerro San José. Entonces, la invitación para todos, especialmente los jóvenes, le invitamos a los jóvenes. Día del Camino, justamente el 5 de octubre. Día del Camino, y que tú ya paité de paseo al mismo tiempo hasta el Cerro San José, que tiene la forma de una pirámide. El Cerro San José tiene una... Y en internet dice la gran pirámide del Paraguay, dice por el Cerro San José. Podemos irnos por el Día del Camino a visitar el Cerro San José y al mismo tiempo hacer lo más importante,
subirnos al Cerro San José, como se subió el padre Julio César, el siervo de Dios, en oración. Y ahí nuestro cura párroco de Ubicuí, el padre Ignacio, va a celebrar una hermosa misa. Histórico va a ser una misa en la cima del Cerro San José. Bueno, terminamos este segundo bloque y en breve estamos de vuelta. Muy bien, estamos de vuelta haciendo esta descripción del Cerro San José, un cerro misterioso había sido, que está en el departamento de Paraguarí, en Ubicuí. Y podemos destacar y resaltar siempre esa gran entrega del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, cómo él se preocupaba por su comunidad. Y apenas recibió esta inquietud de la gente, este temor, él prontamente se hizo presente con los vecinos, con los lugareños, y en oración justamente ha subido hasta el cerro para brindarle esa tranquilidad a los pobladores a través de la fe, de la creencia en Dios, porque el siervo de Dios, el padre Julio César, se encargaba de transmitir, su misión era como sacerdote, en primer lugar, transmitir la fe en Dios, la fe en nuestro Creador. Y él era un testimonio de vida de primerísimo nivel. ¿Por qué? Porque siempre acudía sin demora acudía al llamado de los vecinos, al llamado de la feligresía. Tenía una vocación de servicio extraordinario el siervo de Dios, el padre Julio César. Jae oí dispuesto en el momento, en la hora, oye, no ya hora sube, jae oí presente. Jasea oío cotedea, jae siempre oñe atendé, lamboriajure y paciencia. Jae tambae oyapo ubeku ipe, embuyape upe, kikiope oyapo tupao, oyapo colegio, oyapo hospital, en fin, está atención, ombojasá, japichacuérape, como sacerdote, como pastor de su iglesia, de su parroquia, de su comunidad. Y a medida que nosotros conocemos la historia del padre Julio César, el siervo de Dios, nuestro futuro santo paraguayo, estamos más contentos, más entusiasmados. Ya no creen ver. Ya no creen ver. Ya hay cuidado la vida del padre Julio César. Porque en primer lugar, de Yarabe, entregañan de Yarabe. Jaupea o mombarete chupe. De amor a Dios, la entrega a Dios es el que le daba la fortaleza de servicio, ese amor inefable a su comunidad, a su feligresía. Entonces, nosotros también nos sentimos motivados y contentos al conocer la vida generosa del padre Julio César Duarte Ortellado, nuestro futuro santo paraguayo, este gran sacerdote paraguayo. ¿Y para qué debe servir? ¿Para qué nos puede y nos debe servir conocer la vida del padre Julio? Para imitar esa vida de caridad, esa vida de amor y de entrega al prójimo, a los pobres, eso de dedicarse y atender por todas esas necesidades espirituales y por las necesidades sociales. Por eso que reiteramos a todos los jóvenes del Paraguay, a todos los que están escuchando, para que el sábado, primer sábado de octubre, el 5 de octubre, a las 6 de la mañana vamos a iniciar una subida
hasta el Cerro San José, este cerro que está lleno de misterio y en donde el padre Julio, a pedido de los vecinos, se subió con una gran cruz de madera a su hombro. Y pojibe curuzú por lo visto, porque y hablan de historia de que oñe turna con otros vecinos y finalmente llegaron 565 metros de altura tiene el Cerro San José. Llegaron con la cruz a cuesta. Así como Jesús estuvo con la cruz a cuesta camino al Calvario, también el padre Julio César con los vecinos de alguna manera. No podemos comparar directamente con el sufrimiento de Jesús, pero hizo algo parecido. Le imitó el padre Julio a Jesús llevando esa cruz, seguro con mucho amor y con mucha esperanza, hasta llegar hasta la cima del cerro. Entonces, queridos jóvenes principalmente y a toda la comunidad, a los vecinos de Huecuí, ya ye prepara que sábado 5 de octubre, Dios mediante, y Julio ya yupita Cerro San José PABI, ya celebra jamás con el padre Ignacio una santa misa que va a ser histórico. Bueno, con esta alegría estamos llegando al final de este nuevo programa. Le agradecemos a Dios su gran misericordia y su bondad, a la Santísima Virgen María, nuestra gran Madre que siempre nos cubre con su manto celestial, y al Padre Julio que nos da la fuerza para seguir adelante. Si Dios y la Virgen permite, nos veremos en un próximo programa.